en las 159 cuencas. Y muchas veces el Divortum aquarum o la línea de cumbre, ¿no? Llueve y ¿a dónde va? ¿No? Vamos a ver, vamos a poner un caso. Bueno, vamos a hacer una simulación que este es el cerro. Miren, este es el cerro, ¿no? Entonces, llueve, ¿no? Efectivamente llueve. ¿Y a dónde va el agua? ¿Para esta cuenca o para la cuenca de acá? ¿Ya? Porque muchas veces la línea de cumbrera no es línea recta, pues no es sinusoidal, ¿no? Los Andes peruanos, región montañosa del Perú, es bien complicada, los que conocen ahí, ¿no? Entonces, yo hice mi tesis justamente en lo que se llama las precipitaciones y se llama las alturas, ¿no? De altitud. Hay una ley universal, hay una ley universal. Estudiada por un francés, que en el Perú poco se conoce, ¿no? Matías. Espero de que las próximas juventudes, las próximas generaciones estudien un poquito más a Matías, porque nos va a dar muchas luces para garantizar el estudio completo de las 159 cuencas que tiene el Perú. ¿Ya? Bueno, dice que estos son los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos de agua, ¿no? Del riesgo de agua, dice en forma global. Dice, ¿no? Estos son los puntos críticos, ¿no? Y ya, sí. Fireworks rehab our global production of major agriculture commodities. Es el riesgo. Y miren acá el Perú. De aquí, en el año 2050, va a haber un problema de agua en el Perú. ¿Ya? En el 2050. ¿Y de 2050 en qué? ¿A cuántos años estamos de aquí? Estamos a 27 años. Quiere decir que yo no voy a vivir para contarlo, pero ustedes, los jóvenes, que están entre los 25, 30, ¿no? Hasta los 40 años, todavía se pueden acercar a ver este proceso. Y nos tenemos que preparar para eso. Ahorita que todo el mundo dice que sí, quieren una nueva constitución, pero para cambiar unas cositas, no señores, si hay una nueva constitución que se cambie mirando el futuro, al 2050, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Ya? Chile ya se atrevió. Bueno, en Chile tenían otros problemas, ¿no? Luego, siempre he sido un tipo que me ha gustado cuestionar todo, ¿no? El mapa, ¿por qué nos presentan siempre el mapa mundi así, ¿no? ¿Por qué América del Norte, allá al norte, ¿no? ¿Por qué arriba, por qué no al contrario? ¿No? Se me ocurrió poner el mapa mundi de cabeza, como para llamar la atención de que no siempre lo que nos envían es cierto, no siempre, no siempre. La ingeniería se basa en teoría de errores, señores, así es. Bueno, entramos de frente, ya, vamos a entrar de frente para no perder más tiempo, sobre expedientes técnicos. La ley de contrataciones. ¿Y qué tiene que ver la ley de contrataciones? Es que, desgraciadamente, en el Perú, la mayor cantidad de obras de saneamiento, y saneamiento me refiero a agua potable y alcantarillado, son dadas por el Estado, o sea, por la ley de contrataciones del Estado. En su artículo 16, en el título de requerimientos, dice: el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable formular las especificaciones técnicas, términos de referencia, los TDRs aquí aparecen, o expediente técnico, ¿ya? Respectivamente, así como los requisitos de calificación. Bueno, ¿ya? Pero hay una opinión del OCE en el año 2017 que evalúa, ya nos dice con sinceridad y nos dice qué es realmente un expediente técnico de obra.
Y la opinión 189 del OCE del 2017 dice: expediente técnico de obra es el conjunto de documentos de ingeniería y arquitectura que define principalmente las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno que ésta debe ejecutarse. Perfecto. ¿Ya? En la misma ley de contrataciones, en el artículo 32, para el contrato, dice, ¿no? En el 32.2 dice: en los contratos de obra debe identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y realizará conforme a las directivas que emanan tal efecto. O sea que el expediente técnico ya forma parte del contrato una vez que se firma el contrato. ¿Ah? Entonces, pero mucha gente siempre me ha dicho, y esto lo voy a compartir con ustedes, mucho ingeniero, pero siempre los municipios, las ONGs, las JAS, nos piden: hazte una fichita técnica. Y jamás digan, ojo, lo que siempre se escuchaba: ingeniero, eso de ficha técnica no nos han enseñado en la universidad. Es que la universidad no te va a enseñar todo. La universidad te va a enseñar puntos para que tú te defiendas en el futuro. Una base te va a enseñar. Y que tú en adelante vas a ser autodidacta. Bien, estoy hablando que en el año 89 ya estaba fuera yo de la universidad. Desde esa fecha a esta fecha han pasado 33 años y no hay día que no lea, aunque sea 20 minutos. Bueno, ahora por internet me dedico más, pero es un promedio que todos los días tengo que leer algo de ingeniería que aumente mi conocimiento. Esta ficha técnica la hemos realizado con algunos colegas ya desde hace varios años, ¿no? Lo voy a compartir con ustedes en Word, ¿no? Porque la ley no te da te da otros formatos que yo también le voy a alcanzar en Excel. Les da otros formatos. La, las entidades te dan otros formatos, ¿no? Invierte Perú te da un formato diferente, ¿no? Porque ustedes saben que en el año 2017 desapareció el famoso SNP. Pero se hacen perfiles de todas maneras, ¿no? Hay que hacer perfiles, ya, donde ya no se ve la evaluación, la factibilidad, sino solamente la evaluación. El, el nombre del proyecto refleja el propósito del mismo, ¿no? Podríamos suponer, ¿no? Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la población XX del distrito tal, provincia tal, departamento tal, punto, ¿no? Localización del proyecto: departamento, provincia, distrito. ¿Qué pasó? Ya. Justificación del proyecto. También hay que presentar la justificación del proyecto, del problema planteado. Ya habíamos dicho de que cómo se analiza un problema, hay que entrar al problema, así como ustedes han hecho sus tesis, igual, ¿no? Plantear el problema, ¿ya? Resolver ese problema, solución a ese problema y justificación. Articulación de las políticas de Estado de gobierno. Identifica las relaciones existentes entre el proyecto de las políticas de Estado y del gobierno. Objetivos. Todo perfil debe tener objetivos, tanto generales como específicos. El general está enunciado global, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mejorar el agua? ¿No? ¿Qué vas a mejorar? El agua. ¿Dónde? En tal sitio. Específico, describe la manera muy resumida de los efectos positivos que se debe alcanzar la población, ¿no? Antecedentes, descripción, identificación de la población destinataria, participación del proyecto.
problema central, el planteamiento del problema, descripción del problema. ¿Y cómo se hace el planteamiento del problema? Es la delimitación clara y precisa del objeto del estudio del proyecto, considerando alcances y técnicas. En el tiempo recursos se define el problema central, sus causas y efectos. Tienes que plantear el problema. ¿Qué problema hay? No hay agua potable, no es el problema. Entonces, hay riesgo de problema de salubridad, hay un riesgo de que pueden haber enfermedades, ¿no? Descripción del proyecto, presenta los rasgos sobresalientes del proyecto. Bueno, acá hay una foto. Bueno, este es de Villa El Salvador. Y vamos a ver. Entidades que promueven proyectos de agua potable y alcantarillado. Son dos. O privados o públicos. Y privados vamos a hablar las EPS, ONG y cooperativas. Hay cooperativas también que todavía existen. O hay SAIs que todavía existen en el Perú. Pocas, pero hay. Pueden hacer, porque también ellos tienen la facultad, ¿no?, de hacer y promover estudios o proyectos de agua potable y alcantarillado. Son los privados. Y me dice, ¿por qué las empresas prestadoras del servicio, EPS? ¿Quiénes son las EPS? Las EPS es, por ejemplo, Sedapal, la más grande en el Perú. De ahí le sigue Sedalip, acá en La Libertad. Sedachimbote, Sedapiura, Sedarequipa. Me dice, pero esos tienen plata del Estado. Ah, son paraestatales, o sea, no son del todo, no son del todo estatales, no son del todo tampoco privados, ¿no? Son paraestatales. Y hay algunas que sí son netamente privadas, ¿no? Las entidades públicas que promueven los desarrollos son los ministerios. ¿Qué ministerio está involucrado en aguas? Hay los dos. También el Ministerio de Salud, el MINSA, también promueve en pequeñas poblaciones, menores de 5.000. Y también el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que en el año 2016 le cambiaron, y Saneamiento, ¿no? Programas, ya hemos visto, Saneamiento 2017, Agua para Todos, había, ¿no? Gobiernos regionales, municipalidades. Y los proyectos de saneamiento son distintos por la modalidad y la forma de ejecución. Unas pueden ser ejecución presupuestaria directa, que se dice, la ejecución presupuestaria directa no son otras que las de administración directa. Antes se llamaban administración directa, ¿de acuerdo? Algunas obras por encargo también necesitan su expediente técnico, y a otras obras por contrato. Lo de administración directa, ¿qué significa? Sencillo, hay requisitos que nos dice la Contraloría, ¿no? Hay hay una resolución ahí, ¿no?, muy antigua, ¿no? Recuerdo que decían cuando yo egresé, hicieron siempre me voy a acordar, la resolución 195 del año 88. Ya. Estas son de las obras, ¿no?, por administración directa. Y obras por encargo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el gobierno regional le puede encargar a un ente descentralizado, por ejemplo, un ministerio, o tal vez el gobierno regional, por decir de acá, de La Libertad, le encarga al municipio distrital de Moche que haga una obra, ¿no? Ahí está por el Huaco Erótico, una carretera asfaltada le haga por ahí, ¿no? Entonces, es por encargo, ¿ya? Y las obras por contrata son las que más salen. Y la ley de contrataciones pues nos da un badaje de cómo tipo de obras, ¿no?, por los montos.
Entonces, la ejecución presupuestaria directa, que son las de administración directa, están bajo esa norma todavía. La ejecución presupuestaria directa, bueno, esto es lo que nos dice, ese es el símbolo de los señores de la Contraloría, ¿no? La ejecución de presupuestaria directa que se produce cuando la entidad en su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal, financiero de las actividades, proyectos, así como sus respectivos componentes. ¿Cómo se ejecuta una obra pública? ¿No? Ejecución de presupuestaria directa o a través de la administración directa. Y la ejecución presupuestaria indirecta, o sea, contrato o convenio, como habíamos visto por encargo. Los convenios son por encargo, ¿no? Acá, por ejemplo, Sedapal dice Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. Tipo de empresa, empresa estatal, pero el derecho es privado. ¿Eh? Es una empresa estatal con derecho privado. A ver, ¿cómo es eso? O sea, no hay derecho estatal. No, no hay administración pública acá. O sea, es una empresa paraestatal. ¿Ya? Sedalip, ahí dice SA, Sociedad Anónima. Eso quiere decir que tiene socios. Entonces es una empresa de derecho público, pero en realidad también es paraestatal, ¿no? A ver, la EPS Seda Huánuco también es Seda Huánuco SA. Es una empresa de tipo de sociedad anónima, pero también debe tener proyectos de agua potable y alcantarillado, ¿no? Y aquí está la resolución, la 195 del año 88 de la Contraloría General. Miren, del 18 de julio de 1988. Dice, las entidades que programen ejecución bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestaria. Primero, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. El municipio distrital más campeón en esto es el municipio de San Isidro, en Lima. Es el que no hace nada por contrato. Todas son por administración directa. Todas las obras. Una veredita, administración directa. Ser un local, administración directa. Cantidad, son campeones. Bueno, ¿les ha ido bien? Sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las administraciones directas, si no hay robo, que es difícil, pero, por ejemplo, de todos los 1820 distritos, el único que se salva es San Isidro, 18 San Isidro, ¿no? Los convenios que celebran las entidades para encargar las ejecuciones de obra por administración deben precisar la capacidad operativa que dispone la entidad ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Eso es lo importante, que tengan el personal y el equipo. También se las voy a alcanzar, también vamos a alcanzarles, ¿no? Bien, ya en esta media hora vamos a culminar con la parte de la guía, ¿no? Hay una guía, cómo hacer los proyectos de inversión. Bueno, unas fotos, para que se vea acá, unas fotos de tubería, miren, tubería por donde se conduce tanto el agua como las excretas, ¿no? El agua ya usada o reusada, como lo quieran llamar. Acá una señora que ya tiene su punto de agua, ¿no? Con su fregadero de granito, ahí está. Acá hay un tanque elevado con concreto, de concreto, la cuba es de concreto, las columnas también están no vertical, sino inclinadas. Acá hay un petar, ¿no? Acá hay un petar. ¿Qué es un petar? Una planta de tratamiento de agua residual, ¿de acuerdo? Acá un joven, pues un niñito que está aquí, pues lavándose, ¿no? Ojo que imagínense ahora que van a entrar los niños
a presencial, se necesita harta agua para estar lavando con jabón, ¿no? Acá un operador que está en una planta de tratamiento de agua potable, PETAT, no PETAR, sino PETAT de agua potable. Y acá niñitos pues lavando. Cuarto de máquinas o válvulas. Acá una obra de desagüe. ¿Por qué desagüe? Porque acá está el desagüe, el buzón, y acá están las zanjas. Acá también parte de una planta de tratamiento de agua. Acá este es un desagüe, está haciendo un buzón, ¿no? En las fotos, como se ve. Acá una señora que está lavando y está con su crío. Acá unas niñas que se están lavando también en el colegio, ¿no? Bien. Vamos a introducirnos a los aspectos de los perfiles. ¿Por qué los perfiles? Porque es la primera opción que se hace, los perfiles. Ya. Las etapas son, primero, la aceptación de un pequeño bosquejo, perfil que habíamos visto inicial, y de ahí ya puede sacarse a concurso o invitarse a algún profesional que lo haga, el perfil. Pero también lo puede hacer la entidad, o también ¿no? Están capacitados los ingenieros que trabajan en la entidad, en la municipalidad, en el gobierno regional, en el ministerio, etcétera, que pueden hacer los perfiles, ¿no? La guía dice que el módulo 1 son aspectos generales, nombre, unidad formuladora. Aquí la unidad formuladora. Este es para obras, o que digo, para las entidades, ¿no? La unidad formuladora es la entidad. Y la unidad ejecutora, si es que es por administración directa, también. Matriz de los involucrados, marco de referencia. ¿Bien? La identificación, diagnóstico de la situación actual. Es necesario el diagnóstico. Estamos hablando del problema, para ver el problema, ¿no? En la formulación se ve el análisis de la demanda, criterios para la estación de consumos, determinación de la demanda proyectada de agua potable, determinación de los números de letrinas o retretes, lo que sea, análisis de la oferta de la fuente, los componentes que componen el sistema de agua potable, oferta del sistema de saneamiento, optimización de la oferta existente, balance oferta-demanda. ¿Qué significa? El planteamiento técnico de las alternativas de solución, elementos de los sistemas de saneamiento, criterio del planteamiento técnico, los costos a precios de mercado, costos en la situación sin proyecto y otros costos con proyecto. Y hay otros que dicen con mantenimiento y sin mantenimiento. Y acá viendo lo importante, la evaluación social, el componente de agua potable o de alcantarillado o saneamiento, ¿no? Análisis de sensibilidad, sostenibilidad, que significa arreglos institucionales previstos para las fases de la preoperación y operación, capacidad de gestión en las etapas de inversión, ¿no? Los expedientes también se calculan en el tiempo con el mantenimiento. Análisis de la capacidad de pago de la población, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dicen esto del sostenimiento y el análisis de la sensibilidad. Yo soy colegiado acá en La Libertad, ¿no? Y La Libertad tiene un local, una canchita de fulbito, ¿no? Un centro de esparcimiento chiquito que queda por Buenos Aires. Sin embargo, en 10 años no han pintado las estructuras metálicas, están que se caen por pedazos, ¿no? Siendo el colegio de ingenieros compuesto por ingenieros. Así es la cosa. No, como dice la casa de herrero, el cuchillo muchas veces es de palo. Arreglos institucionales previstos para las fases de preoperación y operación. Ahí están los preoperación, ¿no? Sostenibilidad,
riesgo de desastres. Aquí viene el CENEPRED. CNPRED. Impacto ambiental. Selección de alternativas, organización y gestión, cronograma de ejecución del proyecto, matriz del marco lógico. Acá voy a compartir también unos términos de referencia. Dice, servicio de la consultoría para la elaboración del proyecto de inversión. O sea, ya este es para un expediente técnico, pero en las bases siempre se ponen los TDRs. ¿Ya? TDRs, ¿por qué? Porque es la T, la D y la R. TDR, dice, ¿no? Términos de referencia. Un ejemplo. Para la elaboración del proyecto de inversión pública a nivel de perfil, denominado ampliación de la red de agua potable y alcantarillado con unidades básicas de saneamiento en los sectores de El Tucumán, Alto Samegua, Chirillo, Totoral, El Pedregal, distrito de Samegua, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Bueno, cuando estuve de paseo por ahí, una obra por Moquegua, tuvimos acceso a algunos informes por aquí. Objeto de la contratación, se desea un consultor personal natural o jurídica para elaboración del proyecto a nivel de perfil, ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, lo que estamos estudiando, ¿no? Acá la ubicación de todo este terreno es la ubicación. Chirilo. Bueno, acá hay una foto, una pobladora, mire cómo está el agua ahí, ¿no? El agua es una técnica tradicional, dice, cómo obtener el agua, y como hay arranchela ahí se tapa. Uno de los sectores que no cuentan con el sistema alcantarillado ya. Acá, pues bueno, estos se llaman soilos, ¿no? O sea, la gente, mire cómo está. Este es del perfil. O sea, ahí se crea la necesidad. ¿Hay necesidad? Claro que hay necesidad. Mire, la población está en riesgo. Y aquí vamos a detenernos un ratito en la parte legal. El decreto legislativo 252 es el que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, ¿ya? Y deroga la ley 2793, que era el SNIP. Se deroga el SNIP, ¿no? Con el 1252. Otro decreto legislativo, bueno, ese era de PPK, es el 1342 que modifica al anterior. Y el decreto supremo 179 que modifica este de la ley de contrataciones, ¿no? La directiva 01, decreto de urgencia 014. Ley la 30225, que es la ley de contrataciones con el Estado, la modificatoria en el 1444, contenido del proyecto, características de la presentación del proyecto, orden de la documentación. Fíjense, aquí dice orden de la documentación y separadores, por si acaso, jóvenes, cuando vayan a presentar un expediente y lo lleven, por ejemplo, bueno, no tanto a la región, bueno, también la región son exigentes, pero los ministerios, en este caso Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, son muy exigentes. Los que ya hemos pasado por estas cosas, se lleva el expediente y tienes que saber cómo se folia. Si lo hacen a mano o lo hacen con foliador, ¿ya? Porque hay una persona que te va a recibir, que se pone sus guantes y comienza, te encuentra un montón de errores que has foliado mal. Si ahí la norma te especifica en la parte derecha o en la parte de abajo, no, derecha o izquierda, te lo dice, o al centro de la hoja.
Documentación y separadores. ¿Por qué separadores? Porque los expedientes o perfiles tienen que tener necesariamente, ¿ya?, los separadores para saber dónde estoy, en qué parte estoy. Contenido mínimo del estudio de la preinversión. Índice numerado. Contenido mínimo. Ya. Y acá la identificación. Diagnóstico de la situación actual, diagnóstico del área de estudio, definición del problema, las causas y efectos, la definición del problema, objetivo del proyecto, determinar la alternativa de solución. Siempre se tienen que presentar en un perfil. Bueno, pero acá ya no, acá hay expediente ya. Formulación y evaluación, ¿no? Estudios básicos, fíjense, para un expediente es el estudio de la mecánica de suelos. Ojo que la mecánica de suelos es la E050 del Reglamento Nacional de Edificación. La evaluación arqueológica. Aquí nos vamos a encontrar un ratito. A ver, fíjense. Miren, esta es una resolución, ¿no? Una resolución de, aquí dice, del Ministerio de Cultura. Denegar la autorización plan de monitoreo arqueológico en la modalidad área urbana consolidada para el mejoramiento de los servicios académicos de la investigación en las escuelas de estadística e informática de la UNT, ubicado en el distrito provincia de Trujillo, departamento de la Libertad. Se encuentra con un área de 1.500 metros cuadrados, perímetro de 160 metros, a cargo de la licenciada Ávila Fernández, identificada con RNA-AA, Registro Nacional de Arqueólogos 1621, conforme a las prestaciones señaladas consideradas del presente administrativo. Notificar. Aquí deniegan la autorización de un plan de monitoreo arqueológico. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las obras, pues, el CIRA, ¿no? Ya, no, yo saco mi CIRA, dice, ¿no? Está bien. También pueden haber CIRAs negativos. ¿Qué es un CIRA? ¿No? El CIRA no es otra cosa que el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Es el CIRA. Vamos a regresar, disculpen, a la parte anterior, que estábamos en la parte anterior. Ya. El estudio de mecánica de suelos, todo el mundo sabe, ¿no? La norma es 0,50. Si vamos a hacer de agua, ¿no?, te dice cuando las obras son lineales, hasta cuántos metros, cada cuántos metros se hacen las calicatas, tanto para desagüe como para agua. Evaluación arqueológica. La Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley 296 del 2004. Hay una evaluación arqueológica. Primero sacas tu CIRA y de ahí en el CIRA se va a decir si es una evaluación arqueológica o es un monitoreo. ¿Ah? Y todo es pagado, todo es dinero, tiene costo. Evaluación de riesgo. Bueno, esto lo ve el CNEPRED, ¿no?, que también tenemos algo para notificar, ¿no? Análisis y evaluación de riesgo. Infraestructura de agua potable y alcantarillado. Aspectos operativos, manejo, la administración y capacidad de respuesta de la empresa u otros. Niveles de vulnerabilidad, niveles de riesgos en el sistema, escenario de riesgos. Peligro, amenaza, tipo de peligro, amenaza. ¿Ah? CNEPRED. Acá está con sus sellitos. Ya. Levantamiento topográfico y evaluación ambiental. Esos son los estudios básicos. ¿Qué significa evaluación ambiental? También tenemos que conocer, ¿no?, las matrices de Paul y las matrices, debemos saber nosotros, ¿no?, necesariamente. Ya la vamos a tomar los ejemplos cuando hagamos para expediente tanto de agua como para desagüe, ¿no? Igual levantamiento topográfico, ¿no? CNEPRED.
Es el Centro Nacional de Estimación, Prevención, Reducción de Riesgo de Desastres, promoviendo cultura de prevención. El componente técnico, porque todo lo que hemos hablado arriba es básico y es lo que se presenta en el primer mes. Y en los 2 meses siguientes o en los 3 meses siguientes, dependiendo de la magnitud de la obra, del expediente de la obra, el componente técnico, donde va la memoria descriptiva, nombre del proyecto, ubicación geográfica, accesibilidad, antecedentes, objetivos, población beneficiada, descripción del proyecto por componente, resumen de estudios básicos y especializados, metas del proyecto por componente, modalidad de ejecución de obra, presupuesto total del proyecto por componente, conclusiones, recomendaciones. La propuesta técnica de infraestructura sanitaria, los parámetros de diseño, diseño y cálculo hidráulico, diseño y cálculo estructural, diseño y cálculo eléctrico y mecánico eléctrico. Planilla de metrados con sustento y gráfico, presupuesto de ejecución de obra, presupuesto desagregados, análisis de precios unitarios, presupuesto analítico, insumos, fórmula polinómica, cronograma de adquisición, de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales, cronograma valorizado, planos de ubicación, de intervenciones, paneles fotográficos, acta de recepción del proyecto, acta de recepción y mantenimiento del proyecto, acta de autorización de disponibilidad de agua para el consumo humano, acta de compromiso del corte de agua, otros, adjuntar el padrón de usuarios. El OCE nos dice, bueno, cuando había el SNIP y sigue saliendo todavía lo que es la preinversión, inversión que es el estudio definitivo, perfil es un preinversión y el estudio definitivo es la inversión. Y post inversión será la operación y mantenimiento. Esto es casi nulo en el Perú. Disculpen la sinceridad.